Y la Escritura presenta algo que es una definición clara de lo que Dios dice con respecto a esto de los profetas. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo y el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Terminó el ministerio ¿qué? Profético. Si Jesús dijo todos, ¿qué es todos? Todos. No hay salida. Cualquier persona está inhabilitada. Cualquier persona que se levante para hablar y dar profecía. Entiendo la razón por qué Dios establece esto. Le pone un límite porque creo que para nosotros, para todos nosotros, creo que es muy importante entender que para nosotros debe ser suficiente las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia debe satisfacer, llenar y suplir todo lo que nos falta. Ahora, cuando yo escucho a algunos personajes profetizar, veo en algunos de ellos que he compartido la ignorancia de las Escrituras. Y a algunos les he preguntado, ¿ha hecho un estudio inductivo de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel y Daniel? Y me dicen, no. ¿Y entonces cómo profetizas? Si ni siquiera conoces las Sagradas Escrituras en el sentido de los verdaderos profetas de Dios. Un teólogo y un hombre de Dios, John Stott, escribe un libro, Las imágenes del predicador en el Nuevo Testamento, y hace este comentario, dice que Dios selló la parte profética. Hoy no tenemos profetas. Si alguno se levanta a decir que es profeta, se equivoca. Pero, añade algo, el doctor Stott, dice él, nosotros no hemos sido llamados a ser profetas. Nosotros somos llamados a explicar la profecía de la palabra de Dios. Eso es más importante y más sustancioso, que trae un enorme fundamento en la vida de las personas, y es que pueda conocer y entender lo que cada uno de los profetas dijeron. El segundo libro de Pedro, o segunda carta de Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, por favor, mire lo que la Escritura dice en el capítulo 1 y versículo 19. Si usted tiene su Biblia, ábralo allí. Y dice la Escritura así en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro y el versículo 19. Dice la Escritura de la siguiente manera. También tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más qué? Más segura. Más segura. Y mire lo que el texto está diciendo. A la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Hace mención que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra. Lo que está en la Biblia. Amén. Y luego hace mención de dos o tres cosas. Uno, hacéis bien. ¿Hacéis qué? Haces bien. No hacéis mal en estar atento a esto. Amén. Se hace mal cuando se pone atención a personas que se levantan para decir cosas y endulzar el oído de los oyentes. Aquí la Escritura presenta, hacéis bien. Dos, en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recordaré lo que el salmista dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. a mi camino. Amén. A mi camino. Conocemos lo que son las lámparas, ¿cierto? O, para nuestro tiempo, podríamos hablar de linternas. Nosotros que tenemos, el que tiene un celular, ya no piensa en si se va la luz, una linterna o Una vela. no, inmediatamente prenden el celular y ya, usted tiene y alumbra. Lumbrera. Cuando habla de lumbrera, está hablando de la luna, del sol y de las estrellas. Entonces dice que la Biblia es como una lumbrera, como un sol que alumbra el camino. ¿Alaban a Dios? Gloria a Dios. Si nosotros vemos esto y dice, hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y está estableciendo que la palabra profética es la más segura. Si nosotros acudimos a ella, seremos alumbrados, jamás seremos afectados. La gente se afecta por las muchas cosas que se levantan a decir hombres y mujeres que dicen tener el ministerio profético o el don profético. Por esa razón dice, alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe? Este libro sagrado, este libro maravilloso, nos alumbrará hasta cuando aparezca Jesucristo en las nubes Aleluya. y podremos recibirle en gloria. Aleluya. ¿Alaban al Señor? Aleluya. En la Biblia, cuando encuentro esto, me da un elemento más, el versículo 20 y el versículo 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación Privada. privada. Usted puede llegar a entenderlo, usted puede entender las Escrituras, tal vez usted lleva algunos pocos años, otros llevan más, algunos ejercemos un ministerio, tenemos alguna labor dentro del cuerpo de Cristo, pero el entender este libro está a nuestro alcance. No es de una persona en particular, no. La Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Por esa razón dice, porque nunca la profecía, escuchen, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que es lo que generalmente sucede hoy. Las profecías vienen como producto del afán del ser humano de mostrar ciertas cosas que están vetadas por Dios. Y digo, ¿por qué? Porque si alguien dice, así dice el Señor, no está autorizado. Miraré esto, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les inspiró. Y esas profecías están escritas aquí. Amén. Amén. Alguien me dijo, pastor, si hay algo falso, entonces hay algo verdadero. Y si hay algo verdadero, hay algo falso. Bueno, ¿qué tienes que decir con eso? Dijo, pues si hay falsos, entonces hay profetas verdaderos. Sí, Señor, eso es verdad. Yo os quiero decirle, Jeremías, un profeta verdadero. Isaías, otro profeta verdadero. Ezequiel, otro profeta verdadero. Y todos los profetas que se conocen como profetas menores fueron profetas verdaderos. Amén. Los de ahora, tal vez no le guste a quienes estén escuchando, y a algunos que verán este video no les va a gustar, porque hay gente que quiere saber, y hay gente que corre, dame una palabra de parte de Dios. Léale la Biblia y verá que no les gusta, porque ellos quieren algo nuevo. No somos puestos para eso. Por eso la Escritura dice, fueron inspiradas por Dios. Si Dios está haciendo eso hoy, si Dios está llevando a que la gente profetice, ¿por qué no ponen las profecías en la Biblia? ¿Por qué no? Si Dios le está hablando a la gente y le está dando profecía a los profetas,
cojan esas profecías y metan en la Biblia. E inmediatamente dicen, no, es que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Entonces, cierre su boca y Aleluya. dependa de este libro bendito. Aleluya. ¿Comprenden lo que les digo? Aleluya. Eso es muy importante. Dije, hay varias características de los falsos profetas. Les diré dos. El primero, si se da una profecía, y claro, toda profecía, pero si se da una profecía que contradiga la palabra de Dios, sabemos automáticamente que el profeta es falso. Todas las personas, estoy dando una razón, si eso fuera que hay. Por eso es que la Biblia establece en el texto que leímos, tengan cuidado, guardaos. ¿Lo que quiere decir? Protegeos de los que? De los falsos De los falsos profetas. Y la otra razón es el dinero. La gente hace eso porque logra conseguir mucho dinero. El dinero es también un motivador significativo para aquellos personas que pretenden ser profetas. Es por eso lo que el apóstol Pedro habla en el capítulo 2 de su segunda carta, y ya lo leímos, pero se lo voy a leer. Hay de ellos, escuche, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de ¿qué? De Balaam. Balaam se fue ¿por qué? Por dinero. Nadie, absolutamente nadie, debe abrir su boca para profetizar. Pero sé que el amor, el dinero es... ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere saber. La gente no quiere estudiar, pero quiere saber que Dios le dijo algo y se lo dijo tan claro, pero no miran las escrituras. Si queremos que Dios nos hable, mantenga la Biblia abierta y no cerrada. Amén. Mire, el pasaje establece que es peligroso. Y aquí, y quiero resaltar un poquito ya que lo leí, el capítulo 2 del Apocalipsis y el versículo 14. Mire lo que dice. Dios diciendo a la iglesia en Pérgamo, el versículo 14 del capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen ¿la qué? La doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. He escuchado mucho, en algunas oportunidades dice el espíritu de Balaam, como dicen el espíritu de Jezabel. ¿Han oído eso? Sí, señor. Y la Biblia no habla de espíritu. No es el espíritu de Balaam, es la doctrina de Balaam. Se convierte en una falsa doctrina. Cuando habla de la doctrina de Balaam, y es que aquí lo dice, a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Establece tres cosas la Biblia y me llama la atención que es lo que la Biblia denomina como doctrina de Balaam. Primero, enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Ninguna persona, escuchen, ninguna persona en el Antiguo Testamento debía convertirse en tropiezo, menos uno que desea ser profeta de Dios. Y quiero decirle que en el Antiguo Testamento podría decirse que la persona se levantaba como profeta de Dios. Claro que sí, porque estaba en función el ministerio profético. Amén. Por eso el ministerio que escribió el Antiguo Testamento es el ministerio profético. Dios inspiró a todos los profetas en ese tiempo para que dieran la profecía y luego se escribieron sus profecías.
Pero cuando termina, y por eso leímos, cuando termina el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y comienza el Nuevo, ya Jesús dice, todos los profetas terminaron. Todos los profetas y la ley unen las dos cosas. La ley era profética y los profetas proféticos daban un mensaje. Le doy un ejemplo de eso. O le pregunto, ¿quién profetizó la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Quién profetizó la entrada triunfal a Jerusalén? Está en el capítulo 9, versículo 9. Isaías. De la Biblia. Isaías. Del libro de Zacarías. Zacarías profetiza cómo el Señor entraría montado en un pollino, hijo de asna, y cómo ponían los mantos y cortaban las ramas y pasaba por allí y daban, Señor, gloria al que viene, el nombre del Señor, y la gente se regocijaba y daban alabanzas a Dios. Da esa profecía y muchos años después esa profecía se cumplió tal y como estaba escrito. Uno de los profetas, que de paso fue un rey, profetizó acerca de cómo el Señor le crucificarían y le traspasarían sus manos y sus pies, cómo echaban, jugaron la túnica, la vestidura de él. Profetizó sobre estos acontecimientos, cómo meneaban la cabeza y decía, si eres, que te bajes. ¿Y sabe cuánto tiempo él dijo esa profecía? Y está en un salmo. Me estoy refiriendo al rey David, profeta rey David. David fue un profeta. ¿Sabían eso? Claro. Anótenlo, capítulo 22 de los Salmos. No lo vamos a leer, pero él profetizó 1000 años antes. Escuche el número, 1000 años antes. Y mire que no, lo que ellos hablaron, lo que ellos profetizaron, no se cumplió un 50%, no se cumplió un 30%. Y algunos dicen, uy, casito le sale exacto. No, lo que ellos hablaron, tal como lo hablaron, se cumplió. Porque ellos solo fueron instrumentos de Dios. Quien habló fue el Dios de los cielos. Aleluya. ¿Me comprenden lo que digo? Amén. Amén. ¿Sabe? Es muy importante esto. Porque es que hay personas que salen a decir cosas. Y algunos son tremendos. Cuando sucede un terremoto, alguna cosa esa, entonces él profetizó que iba a suceder algo. No sé qué es, pero algo tremendo. Entonces, él lo dijo antes. Claro. Usted puede molestarse, pero quiero decirles, son adivinos. Son adivinos. Si alguien se levanta para hacer eso, está adivinando. Por esa razón, lo mejor es depender. ¿Qué dijo Jesús? Cielo y Tierra pasará. pero mis palabras no pasarán. Amén. No pasarán. Muy bien. Con respecto a esto, tengo que decir que hay cosas que debemos tener nosotros en cuenta, muy en cuenta. Por eso el versículo que tomé, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos. ¿Cómo? Como ovejas. Como ovejas, Amén. pero por dentro Son son lobos rapaces. lobos rapaces. Mire, tengo que decir que esta advertencia divina nos lleva a ser personas que siempre estemos alerta. No debemos estar descuidando un asunto tan importante para nuestras vidas
porque eso depende de nuestra guía correcta. Si usted se descuida y atiende a cosas, usted será mal direccionado. Pero si aprendemos, vamos a estar muy alerta. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor establece eso cuando dice, cuidado, guardaos, guardaos. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Se lo repetiré de nuevo. Hace unos días hice mención de esto. Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Miren lo que la Escritura dice aquí. Dice la palabra de nuestro Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escúchelo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra discernimiento es supremamente importante, porque aquí lo que está estableciendo la Biblia, con nuestros sentidos físicos podemos estar alertas a un mundo físico, y a través de nuestros sentidos espirituales podemos entender espiritualmente. Un creyente maduro es aquel que ha ejercido todos sus sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Por eso la palabra guardaos y vigilancia, eso quiere decir guardaos, también vigilancia. Tengo que decir que es muy importante el por qué estar alertas. Hay tres palabras griegas que se traducen guardaos. Cada una, y puedo decir que aún cuatro, pero guardaos. Cada una de estas denota una mayor intensidad de estar alertas. Mire, el mundo en que nos ha tocado vivir es un mundo muy lleno de apostasía y de maldad. Amén. A tal punto, nosotros tenemos en este momento una situación religiosa demasiado corrompida, demasiado perversa. Espero no se molesten si digo esto, pero me llamó la atención estos días que hoy están celebrando ¿el qué? El Halloween. El Halloween, ¿cierto? Por cuestión de seguridad han cerrado posibilidades, pero en el día se estuve haciendo ciertas cositas, no mucho tiempo afuera, vi como fui al Éxito, y mientras iba allá venía la mamá con sus niños disfrazados, pero tocan el día porque ya ahora en la noche no hay permiso para nadie. Esta es una celebración satánica, diabólica. Eso no tiene nada que ver con los niños. No es correcto que los cristianos participen de una festividad diabólica y perversa. Es un culto al diablo, es un culto a Satanás. Cristianos de las iglesias hacen ciertas cosas. Algunos por ignorancia, por falta de conocimiento hacen. Pero ¿por qué hice el comentario? Porque el cantante Jesús Adrián Romero, en uno de sus videos, presenta e insta a la iglesia cristiana a celebrar el Halloween. ¿Cómo está? Bueno, no voy a decir él. Pues tiene razón. Pues no es cristiano. Algunos se molestarán conmigo, pues él no es cristiano. Porque en una de sus entrevistas también dijo que ahora no iba a ser una música espiritual, sino mundana, remundana. Pues si está hablando en esos términos, con razón está invitando a la gente
a celebrar Fiesta hacer una pagana. celebración perversa y malvada. Dentro del calendario de los satanistas, este es uno importante. ¿Por qué he dicho esto? Porque se levantan, escalan y logran tener, escuche, logran tener un espacio. Se dice que es pastor este personaje. ¿Por qué logró tanto? Porque llegó vestido. ¿Están entendiendo lo que digo? Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque debemos estar ¿qué? Alerta. Hoy muchas cosas que se están viendo, déjame lo muy pronto que será el cierre de todas las cosas. Amén. Cuando el dirigente de la Iglesia Católica, Francisco, dice que la Biblia es obsoleta, que hay que cambiarla porque vamos a tener un libro nuevo para una religión única en el mundo, nueva. Las demás no podrán funcionar. Pero lo ven, la gente casi lo venera. Mas este hombre dijo: el fracaso de Dios fue la cruz. Hay que estar ¿qué? Alertas. Pero para estar alerta tenemos que conocer la palabra de Dios. Y esto es importante. Dije, hay 3 palabras que traducen guardados. Y cada una denota una mayor intensidad. Estar alerta. Blepo, la primera palabra. Blepo significa percibir, observar, se percibe. Hay cosas que son más fáciles de percibir, por ejemplo el frío, ¿sí o no? Cuando usted comienza, y yo siempre he percibido, hay algunos que son, no, como tienen como más calorías. Bueno, nosotros los viejitos no tenemos tantas. Hay partes del cuerpo que son sensibles, por lo menos el borde. Oiga, los la nariz. de la tierra caliente, no sé si por la Guajira. Ay, Dios mío. Uno viajando, viviendo en la Guajira y llegar a Bogotá y decir, no, esto es una renevera. Sí, de 38 a 40 grados. Aquí, Padre, Cero. donde sube de 40, 45 y hasta 50 grados. Y aquí hay días en que las madrugadas son de 5, 6 debajo del cero. Wow. Igual cuando son de aquí se van hasta allá. Porque nuestro hijo cuando fue, prueba nunca y lo llevamos a la Guajira y apenas bajamos de Bogotá, eso fue horrible para él. Ah, no, Y se duramos 2 siente días tenaz. con él. Por eso estoy hablando de percibir. Dios nos ayude a entender esto. Debemos tener lo que dije antes, discernimiento. Yo les voy a enseñar y una predicación va a ser sobre discernimiento. Pero quiero decirle, se percibe. Otra cosa que es importante, cuando hay un mal olor, ¿lo qué? Lo percibí. Hay veces no es un mal olor. ¿Sabe qué es? El gas quedó un poco abierto. Y perciben, oiga el gas. Y va, ciérralo. Puede perder la vida. Puede perder la vida la persona o las personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay mucha cosa mala hoy y debemos estar alertas porque se dicen voces dentro del pueblo no católico, dejemos allá el católico, dentro del pueblo evangélico se levantan para decir cosas y debemos percibir el engaño. Ser fácil, observe la escritura y luego observen lo que dicen y les será fácil identificar lo falso y lo verdadero. Aleluya, amén. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Muy bien, quiero que pensemos en esto, no solamente la palabra
Blepo significa percibir y observar. La palabra pulaxo. La palabra pulaxo denota la idea de un centinela, guardando cuidadosamente aquello que se le ha encargado para que no se escape, para que no se pierda. De nuevo, esta palabra griega pulaxo denota a un centinela guardando cuidadosamente aquellos que se les ha encomendado guardar algo. Permítame decirlo. Diré dos cosas para que me comprendan con el ejemplo. Es un centinela. Debe estar alerta para que no se pierda lo que se le encargó. No se lo roben. Tenga cuidado con su vida. Hoy hay mucha mundanalidad metida en los templos. Porque lo que interesa es traer cosas para que crezcamos. No importa de dónde provengan. Recuerde, no debemos traer nada para crecer. Jamás. Porque usted no es el que hace crecer con sus métodos, con sus cosas. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Amén. Alaban al Señor. Aleluya. Por esta razón debemos estar alertas. Hay gente que está mirando y tal. Por eso les decía en alguna oportunidad, en algunas predicaciones he recordado esto. En una iglesia en Estados Unidos hicieron un trabajo muy fuerte, dicen el artículo, porque trajeron una de los éxitos más grandes de Michael Jackson. No sé si alguna vez vieron la canción donde él está con la muchacha y voltea y parece como un lobo. Sí, Thriller se llama la verdad. Ese, gracias. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Comienza su baile y de los muertos salen de sus tumbas. Y llevaron a la iglesia evangélica y montaron eso. Fue un éxito, dicen. Esa iglesia en Estados Unidos tiene más o menos unos 35,000 hispanos, sin contar los de Estados Unidos, pero habla de los hispanos. Y para poder atraer, meten eso. ¿Cómo se llama eso? Mundanalidad. No les importa lo que hacen. Otros han montado en el altar o en el centro de la iglesia un cuadrilátero y vienen luchadores y hacen un espectáculo luchando y la gente emocionada. ¿Estemos qué? Alertas. Estemos alerta. Cuidado que no se nos arrebate principios fundamentales, que es la pureza de la palabra de Dios. No debe ser adulterada. No, debe ser vivida tal como está y debemos entenderla para la gloria de Dios. Aleluya. Y el beneficio nuestro. Amén. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Señor, podría decirle cuántas cosas se ven hoy. Dios de los cielos. Estoy diciendo algo mínimo. Cada día se da más y más cosas que... ¿Por qué? Estamos en un tiempo de apostasía. Estamos en un tiempo donde la gente no le interesa tanto lo que digan o lo que hacen. Es más, algunos ni cogen la Biblia para predicar. Han hecho de iglesias discotecas. Señor Jesús. Con razón él dijo, con respecto a esto de las palabras, pulaxo, centinela guardando cuidadosamente. Y quiero decirle, sea cuidadoso, guarde su vida, que su vida espiritual
no sea arrebatada por prácticas que dañan, dañinas y perversas. La tercera palabra que quiero darles en esta tarde, tiene que ver con prosecho. La palabra prosecho significa poner atención a, ser precavido. Ser precavido denota un pensamiento acerca de tener cuidado, en el sentido de que, miren, en estos días en Bogotá se dio una situación que fue motivo de que la ciudadanía y la ciudad se conmocionara. Y una persona con su celular, y por no dejarse robar el celular, puso oposición y le dieron una puñalada en su pierna, solo que tomó la puñalada una de las arterias principales. Dos cosas llevaron a las personas a reflexionar. Uno, matar otra vez otra persona por un aparato de estos. Pero ¿sabe que a veces no somos precavidos? Suba hacia Transmilenio. Yo los admiro, la verdad, los admiro cómo hacen eso. Están agarrados aquí, tienen el celular y están chateando. ¡Qué habilidad tan bárbara, oye! Y algunos hacen esto, se sostienen de esta manera y ahí están. ¿Qué están haciendo? Mostrando el tipo de celular que llevan. La gana, Modos de todo tipo. Y una persona ahí chateando, pegado a la ventana está abierta y por fuera, ¡pum!, se le llevaron el celular. Cuando se sube no hace esto. Déjelo en silencio. Cuando llegue, devuelve la llamada. ¿No somos qué? Precavidos. Son imprudencias. Y la Biblia dice, precavido con los falsos profetas. Sea precavido. Esto de guardaos, también la palabra vigilancia, 1 Pedro 5:8. La palabra vigilancia, poner atención. Mire, que usted no sea afectado por negligente o por indolencia. La palabra del Señor nos presenta en primera carta de Pedro 5:8. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Algunos lo saben de memoria. Quiero que lo lea conmigo si tiene su Biblia. Dice, sed sobrios y velad. No duerman. Esté despierto. Y no le estoy diciendo que no duerma esta noche. Le estoy diciendo en el sentido espiritual. Todo el tiempo tenemos que estar, ¿qué?